Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a este taller. Les saluda Yadet Adame. Yo soy coordinadora del programa de primeros auxilios psicológicos para personas migrantes, refugiadas y desplazadas. Y este taller se da en el marco de las jornadas de solidaridad que diferentes personas egresadas del diplomado en primeros auxilios psicológicos para personas migrantes, refugiadas y desplazadas hemos venido implementando. El día de hoy, pues nos acompaña la psicóloga Rosela Llamada. Ella va a impartir el taller Impactos del aislamiento en mujeres y la niñez. Ella se encuentra en Ciudad Juárez. Ella es psicóloga de profesión y maestra en psicoterapia de niñas, niños y adolescentes. Ha realizado posgrados en tanatología, victimología y peritaje de la conducta delictiva. Es diplomada en terapia comunitaria, derechos humanos, perspectiva de género, primeros auxilios psicológicos y acompañamiento psicosocial para niños, niñas, niños y adolescentes migrantes, personas en refugio, desplazamiento, atención integral de abuso sexual en la niñez y en la adolescencia. Actualmente trabaja en el gobierno del estado de Chihuahua como jefa de Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión en la Subsecretaría de Desarrollo Social de la Frontera Norte, desde donde ha impulsado una política de empoderamiento económico para mujeres en los programas de inclusión productiva y economía solidaria. Es responsable regional Chihuahua, Crece Contigo, de la Secretaría de Desarrollo Social, Estrategia Intersecretarial del Gobierno del Estado para la Atención a Mujeres Embarazadas y Primera Infancia. Como ustedes pueden ver, pues Rosela es una verdadera experta en el tema y es un honor que nos acompañe el día de hoy. Muchísimas gracias, Rosela, por acompañarnos. Tienes apagado el micrófono. Ahí quedó. Ya. Listo. Gajes de la tecnología. Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por el espacio, por el tiempo y sobre todo por abrir espacios para compartir con otras compañeras y compañeros en otros lugares, ¿no? Acerca de diferentes visiones, puntos de vista, pero sobre todo llegar al punto en lo que estamos trabajando ahorita, que estamos en un tiempo diferente y todos estos cambios lo que supone y los retos que se enfrenta uno, ¿no? Entonces, pues comenzamos. Agradeciéndoles a todas y a todos su presencia el día de hoy. Vamos a hablar un poco acerca de los impactos del aislamiento en mujeres y la niñez, niñas y niños y adolescentes efectivamente también, ¿no? Yo creo que dejamos siempre un poco al lado también a las adolescencias y es importante que hablemos acerca de lo que sucede, el fenómeno que sucede en la vida privada en este tiempo de aislamiento, este tiempo de confinamiento en el cual todas y todos nos hemos visto trastocadas nuestras vidas, ¿no? Hemos visto que nuestras vidas se han tocado de diferente manera, cómo realmente también vemos los cambios que ha tenido que realizarse en nuestras rutinas diarias, pero eso no significa quedarnos ciegos ante o no hacernos como que no vemos ante un hecho que es realmente lamentable, cosas que siguen sucediendo en las vidas de las mujeres, las niñas y los niños, y que es aún peor conforme se encuentran en aislamiento, ¿no? Entonces, sí es importante hablar de esto. Ok. Aquí les puse, ¿verdad? La violencia pues no se limita al campo de la batalla. Para muchas mujeres y niñas la mayor amenaza precisamente está ahí, donde deberían de estar seguras en sus propios hogares. Lo más difícil que ha sucedido en esta pandemia para las personas que trabajamos y acompañamos víctimas de la violencia es darnos cuenta del reapunte de la violencia dentro de las vidas de todas estas mujeres, niñas y niños, porque al lugar a donde te mandan de aislamiento, de confinamiento, es el lugar más amenazante para ellas. Es el lugar donde ellas no pueden pedir auxilio, donde no se puede buscar
algún tipo de ayuda y me quedo durmiendo con el enemigo, ¿no? Prácticamente, por decirlo de alguna manera. Te quedas durmiendo con el enemigo, está 24 horas la persona en casa, como bien lo dice la analogía del oso, ¿no? Es como si viviéramos con un oso. Todo el tiempo estaríamos permanentemente alertas, ¿no? Permanentemente alertas si tú vivieras con un animal salvaje, es un decir, ¿no? Que te hace daño, que está para hacerte daño, ¿no? Permanentemente estarías en alerta, permanentemente tendrías síntomas de estrés y ver que no existe ningún otro lugar al cual te puedas ir. Muchos lugares seguros, por ejemplo, para las niñas y niños son la escuela. La escuela es un lugar seguro, un lugar en el que van, juegan, se recrean, pero también piensan en otras cosas, se encuentra la ayuda para niñas y niños, un gran número de detección de casos de abuso sexual infantil, al menos desde el área donde yo trabajo, se da dentro de las escuelas porque es el lugar que las niñas y niños, a través de la creación de un espacio seguro, logran hablarlo y comienzan a ver que no es natural lo que están viviendo, que no es normal lo que se vive, porque siempre lo han vivido y lo vivían normal. Igual para las mujeres, los espacios exteriores, los centros comunitarios, los vínculos, la creación de redes, bueno, pues fortalece que no exista la violencia, ¿verdad? O que se disminuya o que no mueran a manos de sus agresores. Entonces, una de las cosas que vamos a estar tocando en este tema es cómo es que la violencia que ya estaba se ha reincrudecido, ha empeorado en las cuestiones del aislamiento. Nosotros contestamos llamadas del 911, que es la línea de emergencia, y en las líneas de emergencia se ve un reapunte, ¿no? De casos de violencia dentro del hogar, se ve el reapunte claramente. ¿Por qué? Porque claro, estoy 24 horas ahí, 24 horas en las cuales no tengo salida, no tengo escapatoria y no tengo otras maneras de buscar ayuda. Entonces, a lo mejor yo iba y buscaba ayuda directamente a algún centro, a algún lugar, y ahorita pues ha tenido que ser de manera telefónica, ¿no? De aquí a que cambie nuestro semáforo dentro de la ciudad, pero ha puesto en vista el problema que siempre se ha vivido, que es la violencia de género, que siempre ha sido un obstáculo para la igualdad. Esto es histórico, es una de las cosas que también quiero dejar bien dichas, porque de repente pensamos que es algo que se reapuntó nada más en esta situación, pero que no existía. No, yo soy fiel creyente de que lo que sucedió es que salió de la cloaca, salió a la luz muchas otras situaciones que se vivían por el estado de confinamiento, por el estado de aislamiento, salen a la luz. Pero realmente esta problemática de violencia ha sido denunciada ya sea por grupos organizados de mujeres en todo el mundo, porque es un problema que atenta contra la dignidad y los derechos humanos. No es un asunto íntimo de las parejas disfuncionales, como de repente se dice. Un dicho que nos ha dañado mucho: la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Siempre este dicho es, vamos a decirlo así, malo, tóxico, dañino para las situaciones. ¿Por qué? Porque nos quedamos con la idea de que son pequeñas cosas que se pueden arreglar en la intimidad del hogar y no nos damos cuenta que es un problema de violencia y es un problema de salud pública. La violencia es un problema de salud pública. Entonces, estas consecuencias de relaciones de desigualdad y de poder, sobre todo, ¿por qué se ejerce principalmente con niñas, niños, adolescentes y mujeres? Bueno, porque la situación estructuralmente de poder, pues obviamente atañe más a a estos grupos más vulnerables, ¿no? Iniciando porque básicamente, por ejemplo, con las personas, el poner el tema de los derechos de las niñas, niños y adolescentes ha sido una pelea, ha sido dura, igual como los derechos de las mujeres, porque un niño, una niña, para muchas personas no es reconocida como persona sujeta de derechos. Entonces yo hago lo que yo quiera con una niña o un niño, ¿no? Yo le voy a decir qué hacer, qué aprender, cómo, qué cosas sí se pueden decir y qué cosas no para con una niña o niño. Entonces,
Si se fijan, en esta posición de no es una persona, pues obviamente culturalmente hace que se coloque en una posición aún más vulnerable. Para con las mujeres, las posiciones culturales que tienen que ver con que la mujer es objeto y no persona, y la objetivización de la mujer, que ahorita lo vamos a ver, tiene que ver también, pues, para hacernos culturalmente todos los factores puestos para ser este grupo vulnerable, ¿no? La mayoría de las mujeres comienza la violencia en el hogar a manos de padres, padres, madres, hermanos o de la pareja. Dejarlo también aquí muy bien puesto porque de repente creemos que nada más es la violencia que existe en la pareja, no, usualmente venimos de familias que también siguen invisibilizando estas violencias y siguen replicando la violencia. Entonces, el hogar es el lugar menos seguro, vamos a decirlo así, el lugar es el lugar, mandamos a la boca del lobo, ¿no? A todas las mujeres, niñas y niños que viven violencia. E incluso, ¿no? La OMS tiene un dato muy interesante, que el 70% de las mujeres víctimas de homicidio en el mundo son asesinadas por sus parejas. Lo grave de un feminicidio, que es un acto de muerte, de dar muerte a una mujer, en manos, por ejemplo, de este caso, de una pareja, aquí lo más grave es que es una relación la que se tiene, ¿no? No es, de repente se escucha como que, no, pero es que los hombres también los matan muchísimo. Pues sí, pero a manos de otros hombres, número uno. Y no en las relaciones que tú consideras seguras o seguros, también esa es la otra parte, ¿no? Entonces, el visibilizar estas violencias es también darnos cuenta, bueno, de qué se caracteriza. Se caracteriza por ser un acto u omisión intencional con el propósito de ejercer control o sometimiento sobre las personas. Se transgrede un derecho humano que afecta la vida y la dignidad de las personas y ocasiona un daño visible o no. Eso es bien importante porque no siempre se ven los daños, resultado de la violencia psicológica y simbólica que abarca el conjunto de manifestaciones imperceptibles, no se alcanzan a ver y son acumuladas a lo largo de los años. Entonces, de repente tenemos niñas y niños, lo vamos a ver, ¿no? Con ciertas condiciones, características emocionales actualmente, pero lo único que es el resultado de una violencia sistemática, de una violencia que siempre se encontró ahí, que siempre estaba ahí. Y de repente nos encontramos con esa parte de tener que hablar de los buenos tratos, por ejemplo, y ha sido sumamente difícil. ¿Por qué? Porque tú qué me vas a decir de cómo educar a mi hija o hijo, esa es una de las cosas que más se escuchan. Y la otra es una tristísima excusa de si yo estoy bien y a mí me pegaban, a mí me violentaban, si yo estoy bien, mi hijo o mi hija va a estar bien, ¿no? Como uno, no dándonos cuenta que a lo mejor podríamos haber estado mejor, porque esa es una realidad, de las violencias que vivimos, de las violencias que están en nuestras vidas, sin ellas pudimos habernos desarrollado plenamente y muy diferente posiblemente. Entonces, esa parte como que los daños no son visibles y lo hemos dejado como muy natural, pero en casa ahorita, imagínate que el niño o la niña que se le dificulta el aprendizaje y que si aún así regresaba a casa y le llegaba una golpiza o era totalmente ignorado o ignorada, porque también esta parte es violencia, ¿no? Sucedía un tiempo, cuanto más ahora sucede cuando estás 24 horas en casa. 24 horas al servicio de otra persona, donde solamente tú asumes las responsabilidades también de casa, o donde las niñas y niños también se ven siempre, pues ahora que esta parte de que las padres y madres han tenido que asumir las labores educativas y en muchas ocasiones no tienen los buenos tratos para estas relaciones educativas, bueno, aún peor, ¿no? ¿Cómo se ha exacerbado esto? ¿Qué genera la violencia de género? Bueno, aquí tenemos que dejar algo bien claro, que las violencias se aprenden,
¿sí? Que tiene raíz cultural. La violencia tiene una raíz cultural en la forma como está la estructura socialmente, que existen desequilibrios de poder en determinados contextos, que existen posiciones de desventaja frente a los hombres, que es una realidad, que tenemos construcciones y orientaciones de la identidad también, que nos dicen exactamente en esto o esto tienes que hacer, ¿no? Tú hombre, tú mujer, y entran todos estos factores, ¿no? Entran factores culturales, como les decía, la definición cultural de los roles sexuados apropiados para mujeres o hombres, las mujeres a la casa, los hombres a lo público, siempre se nos dice eso. Entonces, en esos roles sexuales tan exactos tú estás para ser mamá, ¿no? Y cuando tú, no tú sales de ese rol, no estás dentro de ese rol de mamá. Bueno, ¿cuáles son todas las condiciones que al exterior, las presiones que se viven? Empezando por ahí, ¿no? Igual, los hombres logran asumir siempre lo público, pero no asumen lo privado. E incluso ahí es cuando hablamos de efectos en la cuarentena, como el hecho de que las mujeres, sacó He4She, sacó un dato muy interesante en que las mujeres le ponemos a la casa 38 horas a la semana, que tiene que ver con la limpieza del hogar, el acomodo del hogar, las niñas y niños, ¿no? Mínimamente 38 horas, cuando un hombre 13 horas, ¿no? Entonces, hay una diferencia grandísima e incluso gente conocida, ¿no? Que está ahorita en el momento del home office, que ha tenido que adaptarse como a esta otra realidad. ¿Qué es lo que pasa? Te comentan, ¿no? Luego te dicen así como que yo he tenido que hacer muchas más cosas, tengo una carga laboral más la carga de casa, tenemos ahí la doble carga. Y en muchas ocasiones, como él es el que sale, se queda como, no, pues es que tú tuviste tiempo de trabajar en casa y estar en casa, qué padrísimo. Entonces tú te vas a quedar con todo lo que tiene que ver con la casa, sin ver que es una responsabilidad compartida. No existe esa parte de que es ayuda, no es cierto, es una responsabilidad compartida y que las mujeres hemos sabido asumir bien lo público y lo privado, pero el hombre nunca se ha devuelto a lo privado, siempre está asumido desde lo público. Y tenemos, claro, casos excepcionales. Yo aquí tengo hombres en la presentación, ¿verdad? Entonces yo siempre les digo, existen hombres que se encuentran obviamente deconstruidos, familiarizados, han trabajado el tema, han tenido que romper con muchísimas cosas impuestas culturalmente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede para poder dotar de todos estos factores alrededor de la violencia de género? Por ejemplo, también algo muy asignado para los hombres, el no llorar, el ser siempre proveedor, el ser el que siempre gana más en casa. Todo este tipo de condiciones, pues obviamente sucede o pasa de que son también presiones culturales, ¿no? Están las expectativas del cumplimiento de ese rol, la creencia de superioridad inherente a los hombres respecto a las mujeres, ¿no? Lo vemos con todo tipo de comentarios que vemos fuera de nuestros círculos, que a lo mejor trabajamos este tipo de temas, como en muchas ocasiones, incluso para las contrataciones, pues es primero un hombre que una mujer por diversas ideas y mitos que existen alrededor de tener a un hombre o una mujer empleada o empleado, ¿no? Valores que se dan a los hombres como derechos de propiedad sobre las mujeres y las niñas, que es esta parte que yo les comentaba de que hemos cosificado a las mujeres, a las niñas y a los niños. Son cosas, son pertenencias, empezando de que históricamente éramos pertenencias, ¿no? Tristemente se peleó para entrar dentro de los derechos, porque primero hubo derechos del hombre y luego ya después se reconoció a la mujer como una persona sujeta de derechos. Había países en los cuales estaba escrito que la mujer le pertenecía al esposo, ¿no? Y todavía tenemos este tipo de condiciones en muchísimos otros lugares y condiciones invisibles. Ligeramente ahí están pequeñas, ¿no? Pequeños patrones aún todavía como pequeños rasgos que se siguen quedando con nosotras y nosotros.
determinadas costumbres matrimoniales como la dote también, que todavía hay lugares, ¿no?, que se da la dote, la aceptación de violencia por medio para resolver los conflictos. Son factores culturales que son el caldo de cultivo de todas estas violencias que se viven y que ahorita las estamos aún replicando y replicando y replicando, y que pareciera que el avance, ha habido múltiples coloquios, documentos que han estado saliendo, que dicen, este avance que teníamos las mujeres de haber asumido lo público y estar soltando lo privado, en esta pandemia hubo un retroceso importante, porque incluso dentro de una de las cosas que pasa naturalmente, yo les puedo decir algo que está pasando ahorita en muchos lugares, es que ya comenzó la reapertura de algunos negocios, o que nosotras tenemos que asistir presencialmente a los lugares, y cuando las dos personas de la casa trabajan en lo público, porque también se trabaja en lo privado, que es la casa, cuando se trabaja en lo público, las dos personas, se ha visto una alta de renuncias de mujeres que ante esta imposición de rol de que a ti es a la que te toca quedarte en el hogar, y estas faltas de oportunidades de tener espacios donde dejar a nuestras hijas e hijos para su cuidado, porque esa es una realidad, la falta de espacios, deciden la renuncia. Entonces, hay ahí en el aislamiento, decían algunas compañeras, ¿no?, dicen, este es de retroceso, fuerte retroceso, porque hay a lo mejor lugares de cuidado que no han cerrado, como en el caso de Chihuahua, Ciudad Juárez, que son los centros de bienestar infantil, pero tienen hasta ciertas edades, ¿no? ¿Y qué pasa cuando lo que tú tienes son hijos o hijas un poquito más grandes? Entonces, la exigencia de tener que incorporarse a los espacios de trabajo, pero el hecho de no poder compartir la crianza, pues hace un retroceso importante, porque este factor cultural de que eres tú la que tiene que renunciar, aunque sea la que gana más, porque en muchas ocasiones pasa, ¿no? Aunque sea la que percibe más económicamente, aún así sucede. Económicos, bueno, la dependencia económica de mujeres respecto con hombres, o sea, hay más mujeres dependiendo económicamente solamente de una persona, familias que así se encuentran. Acceso limitado de las mujeres al dinero y a los créditos. Ha habido bastantes acciones afirmativas por parte, en el caso del estado de Chihuahua, nosotros otorgamos financiamientos primordialmente a mujeres para que establezcan crédito, pero aún así para ellas es difícil por todo este proceso de me va a quitar el dinero, se lo va a llevar para unas cervezas, lo tuve que ocultar, que ni sepa que estoy en un financiamiento, ¿no? Todas estas otras cosas. Leyes discriminatorias sobre las herencias, derechos de propiedad, usos de tierras comunes, el mantenimiento después del divorcio, viudedad, el acceso limitado al empleo, el acceso limitado a mujeres a la educación y formación, a cosas que no estén estereotipadas. Ha sido un avance importante el que se ha tenido que realizar para salir de las acciones que te dicen en el cajoncito de este es tu cajoncito de mujer y esto es lo que vas a tener que hacer. Entonces, usualmente a nosotras se nos ingresa para todas las cosas que tienen que ver con cuidados, si se fijan, con la enfermería, con la psicología, con la educación, con la puericultura, todo lo que tiene que ver alrededor de la infancia, todo lo que tiene que ver alrededor del cuidado de otras personas. La gerontología, por ejemplo, es un tema bastante trabajado por mujeres, ¿no? Por mujeres. Hay hombres y mujeres, pero volvemos a lo mismo. E incluso el factor cultural te presiona para que tú elijas algo que tenga que ver con tus tiempos, ¿no? Porque tú sí no puedes tener tiempo para estarte dedicando a salir, pero él sí. Entonces, ahí hay entre factores culturales y económicos, ¿no? Legalmente, pues el menor estatus de las mujeres ante algunas leyes escritas, ¿no? Como en la práctica, leyes de divorcio, custodia de hijas e hijos, pensiones, herencias,
definiciones, por ejemplo, la custodia usualmente es primordialmente para la mujer, colocándola como la persona idónea para la guardia y custodia, cuando pues en realidad es algo compartido, debería ser también el hombre un ente idóneo para esta crianza, bajo el nivel de formación legal de las mujeres, un bajo nivel de formación legal de las mujeres. Conocemos poco, bueno, no conocemos, se conoce poco de leyes, ¿no? Porque hay quien se ha puesto ahí a estudiarle. La falta de sensibilidad del tratamiento de niñas y niños durante una política pública. De manera política, bueno, pues no, la representación en el poder ha tenido que haber ley para colocar la paridad, ¿no? Porque así ni siquiera se otorgaba. El no tomar en serio la violencia machista, el seguir tomándolo como un asunto al cual se le asume un presupuesto mínimo, también es una de las problemáticas. La idea en que la familia es algo privado y algo fuera del control del Estado, cuando no es cierto, lo privado también es público, ¿no? Lo privado también es político. Y la idea de que la familia es algo privado, perdón, no, el riesgo de desafiar el status quo y las leyes religiosas, eso está así fuertísimo. La falta de organización de mujeres como fuerza política, porque se nos ha enseñado a que mujeres juntas ni difuntas y que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Esa es una construcción patriarcal. En realidad es algo que se nos ha contado y bajo ese supuesto trabajamos. En realidad las mujeres pueden ser una gran fuerza política. Las mujeres podemos ser altamente sororarias entre nosotras. Cuando entendemos que todos los factores culturales están puestos para que seamos enemigas, y no es cierto. La falta de participación de las mujeres en el sistema político, porque es sumamente difícil escalar en los sistemas políticos, ya que una mujer para una escala política trabaja triple o más de veces para poderse ver y proyectar una imagen, vamos a decirlo así, al igual que un hombre. Entonces, o que no se le solicite nada a cambio, también colocarlo ahí. Déjenme. Se me fue. No es el resultado de una inexplicable conducta desviada o patológica, eso también hay que dejarlo bien en claro. Es una conducta aprendida, es consciente, es orientada, es producto de una organización social, es estructurada sobre la base de desigualdad de género. Porque de repente creemos que el feminicida es un enfermo y no es un enfermo mental, ¿no? Habrá sus casos .000, pero en realidad aquel que ejerce violencia decide ejercer violencia, porque es consciente de la violencia. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México nos pone modalidades de violencia y tipos de violencia. En modalidades de violencia, bueno, tenemos violencia familiar, conyugal, laboral, social, institucional, los feminicidios. En tipos de violencia tenemos la violencia psicológica, emocional, física, patrimonial, económica y sexual. Conocemos un poco de todas, ¿no? Yo creo que aquí todas y todos hemos escuchado de la violencia psicológica, que tiene que ver con los celos, por ejemplo, es una violencia psicológica, con esta violencia que no se ve, que no tengo que pegarte, pero en realidad te somete, ¿no? Te hace sentir sin valor. Esta parte de los insultos, ¿no? Los insultos reiterativos, los menosprecios, los silencios, la ley del hielo, que de repente es algo que se da mucho. Y es que yo no le dije nada, pues sí, pero cuando no decimos, también estamos diciendo mucho. ¿Cómo nos afecta todo esto de manera emocional? ¿Sí? Cómo se manipulan las emociones, ¿no? Se manipula lo que se dice, cómo se dice, para hacerte sentir de cierta manera emocionalmente débil, emocionalmente frágil, emocionalmente inestable.
La violencia física, que ya la conocemos, yo creo que esa no tiene ni que definirse mínimamente porque todos sabemos qué es considerado violencia física. La violencia patrimonial, cuando se busca la retención de cosas, por ejemplo, en un acto de divorcio, cuando una pareja no quiere devolver todo lo que tiene que ver con la papelería, documentación de la persona, pues es una violencia patrimonial. La revisión del celular es una violencia patrimonial. La violencia económica, cuando yo te sujeto a cierto presupuesto, solamente te doy dinero a cambio de otras cosas, ¿no? Teníamos una usuaria que ella decía, pues yo tenía que tener relaciones sexuales con mi marido de la forma que él deseaba o él desea, para yo poder tener un poquito más de dinero en el gasto, y más que en la pandemia, comentaba, ¿no? Es altamente el gasto que se hace ahora, entonces ahora menos. Y luego ahora que él sale al súper, también era así como la otra, ¿no? Antes me controlaba el dinero y yo lograba de perdida como que ese cambio de los 50 pesos, los 100 pesos, guardarlos. Y ahora que él es el que tiene que salir a hacer las compras porque solamente se acepta una persona y yo me quedo con el bebé, ya ni siquiera eso, no me trae ni siquiera lo que es indispensable, me trae lo que él considera que yo debo de hacer, usar o tener, ¿no? Y si se fijan, bueno, pues ahí se encuentran estas violencias. Y la violencia sexual, que va desde un abuso, una violación, pero que esta violencia sexual, es bien importante dejar dicho, existe dentro de las casas. En muchas ocasiones es como una pequeña venda que nos ponemos en los ojos, como si en los matrimonios no existiera la violación, y en realidad es que cuando es un acto que no está consensuado, un acto que solamente una parte quiere tenerlo, es una violación, es una clara violación. Entonces, hay muchos datos que nos hablan del aumento que vamos a tener de embarazos no deseados dentro de esta pandemia. ¿Por qué? Porque sexualmente están siendo violentadas nuestras mujeres dentro del hogar. Las niñas y niños están viviendo con el agresor, están viviendo con el violador, están viviendo con quien las agrede todos los días. Entonces, se comentaba, ¿no? El no acceso a este derecho de la anticoncepción, sumado a esta violencia sexual, pues nos va a dar posiblemente como resultado muchísimos embarazos no deseados, muchísimos embarazos que las mujeres no buscaron tener por estas violencias que se viven. Entonces, tú lo ves al día a día. Si en el día a día, cuando una mujer accede al servicio para su anticoncepción, es difícil a veces convencerla porque de repente nosotros tenemos un programa que se llama Chihuahua Crece, llevamos atenciones domiciliarias dentro de este programa a mujeres embarazadas. Y como ellas te dicen, ¿no? Ellas te comentan, híjole, es que sí quiero un implante o sí quiero, pero que no se vea. Porque si usted me pone algo que se ve, él se va a enojar porque dice que para qué necesito una anticoncepción, si él solamente estoy con él. Entonces, como si fuera obligatorio, ¿verdad? Que si él no quiere cuidarse, ella no quiera cuidarse, no quiera su anticoncepción. Entonces, si lo vemos en el día a día, que se batalla, que bueno, mire, tengo que es un DIU, es específico, o tengo este otro que es un implante subcutáneo, no se ve, etcétera. Si de ese tipo de maneras, teniendo acceso, se les dificulta, cuanto más ahorita que ellas no pueden salir tan fácilmente. Entonces, ¿a qué vas a un centro de salud? Y como, ¿por qué vas? ¿No? Y todos estos tipos de cuestionamientos. E igual para con las niñas y niños, vivir con el agresor todos los días, que si tú sabías que te violentaba por las tardes, porque era el tiempo en que te quedabas sola, y ahora cuanto más va a suceder porque tú estás 24 horas ahí, es un infierno el que viven muchas de nuestras niñas y niños. Y yo aquí les puse una pregunta. ¿Se han preguntado alguna vez qué tipo de violencia se ha presentado en su vida, en su historia familiar?
Si tienen así como alguna reflexión sobre eso, pueden ponerlo aquí en el chat, ¿no? Si tienen alguna vez se han preguntado qué tipo de violencia se ha vivido, no sé, no sé si alguno de ustedes tenga alguna, alguna respuesta psicológica. Aquí nos dice una compañera. Fui educada con golpes, ¿ok? Y cómo, en la vida nos va violencia física, también aquí me comentan, cómo la vida nos va colocando de repente como para ir viendo. Dice aquí una compañera, muchas veces vemos a tu padre y madre decirse cosas, pero hasta que estás te das cuenta también, ¿no? Como que caes en cuenta de todo esto que se vive. En mi familia siempre existió un matriarcado, las mujeres somos agresoras, ¿ok? Se ha naturalizado la violencia de género, nos identifica como maltrato. La violencia patrimonial, ¿ok? Administrar lo que tenemos, ejercía control sobre nuestros ingresos y nuestros gastos. Sí fui la diferencia del trato de mujer y hombre. Soy mujer, me toca la parte de obedecer, ok. Yo recuerdo mucho una de las cosas que bien dice, ¿no? Hija de macho, al final feminista, ¿no? Yo recuerdo mucho una de las cosas que personalmente pasaban en mi familia, además de muchas otras como ustedes que coincido, era algo que yo lo pongo como ejemplo porque es sutil, no hace escándalo, pareciera que no existe, pero es el sírvele primero a tu hermano y a tu papá, ¿no? Es delicado y sutil. Tú dices, ¿cómo que tendría de malo? ¿No? Pero realmente se fijan ahí, se va permeado todo lo cultural. Sírvele primero a tu padre y a tu hermano. Para empezar, las palabras, ¿no? Fuertísimas desde el área narrativa, si yo lo quiero ver así. Pero cómo están ahí es sutil. A lo mejor no eran solo los golpes, los gritos, el control patrimonial sobre mi madre, ¿no? Sino el sírvele primero. Y a lo mejor era algo que salía de boca de mi madre, y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Cómo se desarrollan estos síndromes alrededor de la persona que es violentada, porque es parte de la sobrevivencia. O sea, te estoy enseñando a sobrevivir, hija, ¿no? Sírvele primero. Entonces, ¿qué dice aquí? La pechuga para el padre, las patas para la mujer. Ajá. Y llegas a pensar que si no te... A ver, déjenme ver. Mi hermana, ok, ni decide. Nada sin su esposo, esté de acuerdo. Él le corta el cabello a sus sobrinas y cuando él decide qué se va a comer, dónde salir, si los invitan a algún lugar o si no le caen las personas con las que van. Los hombres, si el pollo entero, lo mejor es para los hombres, ¿no? Lo que ahorita comentaban, llegar a pensar que si no te pegan no te quieren, y en la mesa el hombre se sienta a la cabeza. Creo que vivimos en culturas donde predomina la obediencia y la cultura machista. Y aquí, Gladys, le diste al tema, al punto en una cosa que yo quiero hacer reflexión. Sí vivimos en una cultura que predomina la obediencia y que le enseñamos a nuestras hijas e hijos la obediencia ciega. Una cosa es tener conocimiento de las reglas, de las reglas y leyes, ¿no? Porque es con lo que convivimos. Una cosa es tener claras las reglas y bajo las reglas establecidas para el bien común, el vivir al margen de esas reglas, ¿no? La otra es que enseñamos una obediencia tan ciega que lo que le pidan a nuestros hijos e hijas, en un futuro nuestras hijas dentro de un hogar, tan ciega que no importa cómo me lo digas, sino es que ya me lo dijeron y yo lo tengo que hacer o lo tengo que realizar. Y por eso tenemos a muchas niñas y niños
víctimas de la violencia, que no sabían ellos que eso era una violencia, porque inician desde muy pequeños, ¿no? En muchas ocasiones. Y en esta vivencia de yo tengo que hacer caso, ¿sí? Pues si es mi abuelo, es mi papá, es mi tío, ¿cómo no voy a obedecer? Y dice, yo siempre he dicho que nos quejamos de machismo y muchas madres tenemos la culpa porque creamos hijos de esta manera, siempre niñas acostumbradas a que les sirvan a los hermanos y no así todos son iguales y debe de hacerse de todo, no importa si es hombre o mujer, no les pasa nada. El machismo en la familia, comentó. Angélica, efectivamente, sí, nosotros tenemos que ver con esa transmisión cultural, pero yo les quiero explicar algo que para mí es como muy sencillo en esta parte. El patriarcado, el sistema patriarcal, es como un paraguas que está sobre todas y todos nosotros. Todas y todos vivimos bajo él, estamos bajo ese paraguas. Pero al fin y al cabo es el orden que se estableció culturalmente, se sigue estableciendo, de que el hombre es más importante y de que todo tiene referencia ante el mismo hombre, ¿no? Que el punto de entrada y de salida, el alfa y el omega, es el hombre. Entonces, obviamente nosotros replicamos culturalmente porque es quien nos toca también dentro de la crianza, pero sí tiene mucho que ver con bajar a los privilegios, en darnos cuenta de los privilegios que se viven como hombres y el transferir privilegios también para con las mujeres. Y no privilegio para que solo sea mío, sino para compartir de un derecho. Entonces, muchas gracias a todas y a todos por su participación en el chat. Ponga el cursor en el área de la diapositiva. Ah, perfecto. Ahí le voy. ¿Cómo se ejerce el poder y el control sobre las víctimas? Bueno, a través de la intimidación, del abuso emocional, del aislamiento, de culpar, criticar, desvalorizar, de utilizar a los niños o las niñas, a través de la superioridad, ¿no? Del hombre, del abuso económico, de las amenazas y coerciones, ¿no? Estas son formas en las que se ejercen poder y control. Y si se fijan, este ejercicio del poder y el control no se encuentra solamente dentro de las familias, que es algo de lo que estamos hablando ahorita, pero también si lo trasladamos a algún otro espacio, se puede estar ejerciendo, ¿no? Dentro de los trabajos, de diferentes posiciones, puestos y pues obviamente principalmente en el hogar. Y este es el ciclo de la violencia, para quienes no lo conozcan. ¿Por qué les hablo de todo esto? Ahorita vamos a ver algunos efectos que tiene la violencia sobre la vida de las personas y vamos a hablar aún más porque de repente tenemos estas ideas de cómo es posible de que no se vaya de ahí, ¿no? Yo ya me hubiera dado cuenta y yo ya me hubiera ido. Entonces ahorita vamos a ver algunas cosas de estas. El círculo de la violencia, bueno, pues existe una fase de tensión, surge a partir del conflicto o los incidentes aparentemente insignificantes que detonan la confrontación y derivan las agresiones. Después existe una fase de agresión, ya sean los gritos, insultos, amenazas, violencia física, a veces ya la violencia sexual, o en casos extremos hay intentos de homicidio. Y luego se da una fase de luna de miel que conocemos así vulgarmente, pero es una fase de reconciliación, en donde todo desaparece temporalmente porque surge una culpa y miedo a la pérdida. Más tarde las prácticas violentas vuelven a aparecer. Lo que es importante, y aquí está en el centro, es con el tiempo el círculo se vuelve más violento y más frecuente. Si era, a lo mejor la luna de miel se daba y duraba la luna de miel 1, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, se van acortando los ciclos. Llega al punto en que la fase de luna de miel casi ni existe, empezando por ahí, ¿no? Entonces, es una parte que también tenemos que tener como en cuenta, porque si estos ciclos se acortan con el tiempo, imagínate ante la exposición de estar con esa persona que te está violentando, ¿no? Entonces, eso nos habla también de que ahorita nos encontramos en fases críticas con muchísimas mujeres, niñas y niños dentro de sus hogares.
donde lo único o lo último que tuvieron fue llamar o tener una llamada de emergencia, o una vecina que se sumó, porque también a veces los vecinos o vecinas se suman a marcar para poder denunciar lo que está sucediendo en una casa continua. Porque con esta idea falsa que decíamos que todo lo que sucede en una casa es totalmente privado y es un problema de pareja, ¿no? No lo denunciamos, no lo hablamos, no lo ponemos. ¿Cuáles son los efectos y costos de la violencia en nuestras vidas? Obviamente tenemos efectos y costos dentro de nuestra área familiar. Para empezar, dentro de la relación, no solamente por la situación violenta que se vive, sino por el aislamiento que se otorga. De las primeras cosas que busca un agresor es aislar a la víctima, que no tenga redes de apoyo. Entonces, desde lo familiar y social, vamos a verlo así de esta manera, hay ahí ya un costo. A manera individual, bueno, este impacto de siempre sentir que no tienes derechos, que no eres digna, que no eres amada, que nadie te va a querer, claro que tiene una repercusión psicológica importante, importantísima. Y laboralmente muchas mujeres, como le decíamos, dejan sus empleos o tienen ausentismo y no lo alcanzamos a ver dentro de las áreas de trabajo. En muchas ocasiones tenemos compañeras y compañeros compañeras que tienen ausentismo recurrente y no nos preguntamos como por qué o qué está pasando para que se esté ausentando. Y en muchas ocasiones pues tiene que ver todo esto, ¿no? Quiero explicarles un poco los cuadros sindromáticos más habituales para las víctimas de violencia familiar. Estas explican por qué las mujeres se mantienen en estas situaciones de violencia y se vuelven incapaces para protegerse a ellas mismas, ¿no? Porque de repente sí tenemos es que ella está ahí porque quiere, o lo denunció y otra vez regresó con él. Pues es que es ella la que está mal. Pues sí, pero no comprendemos que existe un cuadro sindromático, ¿no? Que hay síndromes alrededor de esta cuestión de la violencia, ya viendo nosotros el ciclo de la violencia, si la vieron y la conocieron. Entonces, la vimos y vamos a decir, la persona que violentaba dice, ya nunca más va a suceder, yo te amo para toda la vida, olvídalo, etc. Entonces, en esta parte, pues obviamente ellas dicen, le vuelvo a dar una oportunidad, pero no es porque simplemente le voy a dar una oportunidad, sino porque hay aquí algo mucho más fuerte que la está sujetando a esto. Hay un síndrome de maltrato. ¿Por qué se da este síndrome de maltrato? Bueno, porque hay aislamiento, porque le tengo miedo al agresor, por inseguridad, porque ya entré en un proceso depresivo, tengo vergüenza y guardo silencio sobre esto, me hacen sentir culpable, me he vuelto introvertida, tengo una baja autoestima y devaluación, indiferencia ante el cambio, aplanamiento afectivo y otro tipo de síntomas físicos, ¿no? Todos estos alrededor del síndrome del maltrato. Entonces, en muchas ocasiones estamos viviendo este síndrome. Y este síndrome otorga algo que se llama inhabilidad aprendida. Tú aprendes a no moverte, es una de las cosas que se da, ¿no? Es un estilo que se atribuye desde los modelos cognitivos y es un estado que le llamamos de indefensión aprendida. Se da por el aislamiento y la falta de recursos que impide que yo busque más allá. Se da una visión de túnel en las víctimas en las cuales yo creo que ya no existe ninguna salida. Entonces, les voy a comentar, por ejemplo, un caso, ¿no? En Ciudad Juárez, una chica se arroja de un puente con todo y su hijo e hija. Uy, ya se imaginarán el estigma en las redes sociales, mala madre, cómo te lanzaste de ahí, estaba drogada, bueno, una serie de cosas. ¿Cómo es que este caso, yo tengo una hermana que es médica de urgencias y este caso llega con ella, ¿no? Entonces, ella me dice, tengo una chica grave en urgencias porque se lanzó un puente. Entonces yo nada más de pura, le dije, oye, pues creo que se debería de valorar si ella no vive algún tipo de violencia, porque me pareciera muy raro que una persona, una mujer
se arroja el puente con todo hijo o hija, ¿no? Entonces, para no hacerlo más largo, sí se da la investigación, sí se otorgan como más elementos y se ve que efectivamente ella estaba viviendo una violencia muy, muy fuerte y ella tenía la visión de túnel de que ya no encontraba ninguna salida, nadie le iba a poder ayudar, no había lugar que le pudiera otorgar consuelo y que lo único que podía hacer era morir ella con su hijo, porque si ella le dejaba el hijo al agresor, él iba a seguir violentándolo sexualmente, porque no solamente vivía la violencia ella, sino también el niño, ¿no? Entonces, es por eso que ella decide arrojarse de un puente. Y esta visión de túnel, bueno, hace que yo no pueda buscar más recursos porque yo creo que ya no los tengo. Entonces esto aumenta la dependencia de la persona, aún tengo que depender más, disminuye aún más el estima, la habilidad para pensar objetivamente y tengo sentimientos de vergüenza y de culpa. Entonces me vuelvo a aislar, ¿no? Entonces he aprendido a no moverme, si se fijan. Es una inhabilidad aprendida, ¿no? Se aprendió a mantenerse en este modelo de aislamiento y tiene que ver con cómo la violencia en nuestras vidas está impactando. Igual para con las niñas y niños. ¿Tú crees que una niña o un niño víctima de violencia lo puede hablar tan fácilmente? No, porque no alcanza a ver los recursos que existen en su vida. A veces ya se ven talleres porque nosotras les enseñamos al desarrollo de redes y recursos. Entonces ya en pleno taller es cuando dicen, ay, full, yo también vivo esto, no solo el del cuento, ¿no? No solo el cuento que me contaste, sino también yo estoy viviendo esto, pero tiene que ver con esta parte. Se da también el síndrome de adaptación paradójica a la violencia, que es un trastorno disociativo donde se niega la parte violenta del agresor y se vincula a un lado positivo. Es un mecanismo activo de adaptación habilitado para amortiguar y evitar la incidencia masiva de estresores amenazantes sobre la víctima. Y ese vínculo es muy fuerte y hace que se niegue, que se acepte el arrepentimiento y si no hay, se justifica la conducta del agresor. La víctima niega sus propias necesidades y se vuelve hipervigilante ante las necesidades de su agresor. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas de las personas que a lo mejor llegamos a opinar sobre, ahorita les contesto aquí las preguntas, una disculpa. Una de las preguntas que yo les haría, y eso es a lo mejor de una reflexión muy personal, ¿cuántas de las veces que como nuestras madres o las madres que conocemos que han replicado estas conductas machistas tienen que ver con este síndrome de adaptación paradójica, donde yo me vuelvo hipervigilante de las necesidades de mi agresor y así lo enseño porque es una forma de adaptarme a esta violencia, de sufrir, entre comillas, porque se sigue con el sufrimiento lo menos posible. Entonces, yo digo, ay, no, es que pobrecito, es que él vivió en su casa muchísimas cosas y por eso es así conmigo, pero él me quiere y él es bien buena persona. Cuando está de buenas, él es un amor. Y, ¿no? O sea, síndrome de adaptación paradójica. Ahí está el foquito. Y es que él es celoso, pero nomás porque le dan celos las redes sociales, porque en una ocasión le pusieron el cuerno y por eso, pero él es hermoso y bueno y claro que no. Me pegó en esa ocasión, pero yo creo que ya no lo va a volver a hacer porque sí está bien arrepentido. Síndrome de adaptación paradójica. Hay factores para su aparición, que sean diversos procesos paralizantes generados y sostenidos por el miedo, que haya una percepción de la víctima de la ausencia de vías de escape o de salida. Yo ya no tengo cómo salir adelante, ¿no? Ya, ¿cómo le va a hacer para salir adelante con tu hija e hijos? Si yo no tengo económicamente ni a dónde ir, la casa está a nombre de él, ¿no? Esta percepción. Y la carencia de recursos alternativos y ausencias de apoyos externos. Sí es una realidad. La ausencia de apoyos externos. Porque cortó con todas las redes. La violencia, una de las cosas que trastoca de cajón, proyecto de vida, redes sociales, ¿no? Todas nuestras redes comunitarias. Las trastoca, las mueve. Entonces, se fijan cómo
muchas de las cosas que a lo mejor hemos vivido incluso en nuestras familias tiene que ver con este síndrome de adaptación paradójica. El elegir que a él le des la pechuguita de pollo, ¿no? Y tú te quedes con las alitas o con los pedacitos de la colita. Tiene que ver con esta hipervigilancia que se dio alrededor de las necesidades del agresor y negar las propias necesidades, ¿no? Negar las propias necesidades. Una de las características que veo, por ejemplo, más permanentemente en víctimas de violencia, mujeres y niños, que es silenciosa y que se alcanza a ver, por ejemplo, es la pérdida de cabello. Porque como ante esta ansiedad, hipervigilancia, todo es una característica, por ejemplo, física, que no la vemos, que en muchas ocasiones no estamos ahí. El otro es el estrés postraumático, que ya lo conocemos mucho más, se habla mucho más de él. Es la alteración psíquica que aparece cuando una persona ha sufrido agresión física, amenaza para la propia vida o de otra persona, cuando una reacción emocional se experimenta ante una respuesta intensa, ya sea de miedo, horror o indefensión, y cómo se tiene estas manifestaciones bajo los recuerdos recurrentes e intrusivos del acontecimiento que provocan el malestar y de lo que se incluyen las imágenes y percepciones, los sueños recurrentes sobre el acontecimiento y la sensación de que el acontecimiento traumático está ocurriendo. Entonces, realmente, si se fijan, bueno, el trastorno de estrés postraumático es algo de lo que más se había hablado. Los otros síndromes son algunos cuadros que tenemos poco conocimiento de ellos en la vida diaria, entonces siempre pensamos que todas las personas víctimas de violencia van a presentar este trastorno y no otros cuadros. ¿Qué efectos tiene, por ejemplo, la crianza maternal? La violencia. Por ejemplo, tenemos usualmente las denuncias con el desarrollo integral de la familia, para con los del DIF, ¿no? Las subprocuradurías, las procuradurías. De repente tenemos ahí algunas denuncias que se otorgan por parte de algunas otras personas, y no nos damos cuenta que no solamente la persona que vive violencia es el niño o la niña, sino también hay una mujer dentro que vive violencia y que por eso también su crianza está siendo disminuida. Hay una calidad emocional afectada, caracterizada por los altibajos emocionales y el involucramiento, distanciamiento, coraje con el trato hacia las niñas y niños. Compensar la falta de parentalidad que corresponde al agresor, la falta de confianza en los demás para con la sobreprotección de niñas y niños, o las prácticas de crianza disminuidas o intensificadas. Si se fijan, pues aparecen luego los polos, ¿verdad? O mucho o poco. O compenso lo que corresponde al agresor o no lo compenso y tengo práctica de crianza disminuida. O soy súper protectora e intensifico, ¿no?, estas medidas. Desde la perspectiva de derechos humanos en la infancia, bueno, hablarles, yo creo que todas y todos conocen la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y es una principal referencia sobre la normatividad para este estudio. Nosotros tenemos la ley general en el país. En el estado de Chihuahua tenemos también la ley de derechos de las niñas, niños y adolescentes en el estado de Chihuahua, y así pues sucesivamente cada uno de sus estados tiene sus leyes armonizadas con la ley nacional, en las cuales, bueno, básicamente tener en cuenta que las niñas y niños, su interés superior, ¿no? Que el niño o la niña está sobre cualquier otra cosa, el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, a su participación, a ser escuchado y a la no discriminación. Aquí les puse, déjenme tomar agua así poquita. Les puse básicamente
algunos puntos, ¿no? De que las niñas y niños son los verdaderos y verdaderas herederos de la violencia. Se calcula que entre 100 y 200 millones de niñas y niños presencian violencia entre sus progenitores, cuidadores de manera frecuente y si no, pues también se sufre de manera directa las consecuencias no solo físicas y emocionales, sino todas las derivadas del haber vivido y formado parte de la personalidad en ámbitos de desigualdad de poder, de sometimiento de la madre, de la conducta violenta del hombre, lo que potencialmente nos convierte en elementos de cadena de reproducción de esta violencia, que es también de lo que decíamos, ¿no? Cómo vemos o tenemos de repente estas conductas y tiene que ver con que las heredamos. Las consecuencias de la violencia contra niñas, niños y adolescentes incluyen tanto el impacto personal inmediato con el daño de las etapas posteriores de la infancia, adolescencia y vida adulta, y se puede perder la confianza en otros seres humanos. Esta es la parte que más fuerte se me hace, ¿no? Dejamos a nuestras hijas e hijos como parte de la cadena para continuar el replicar violencia, que es tristísimo, pero pierden la confianza en la humanidad. Y eso es esencial para el desarrollo de las niñas y niños. Aprender a confiar desde la infancia a través de los lazos familiares es una parte esencial de la niñez, y con el desarrollo relacionado al amor, a la empatía, al desarrollo de las relaciones futuras. A nivel más amplio, la violencia puede atrofiar el potencial de la persona y representar altos costos para la sociedad en su conjunto. De hecho, por eso hemos tratado de apostarle bastante a esta parte de la primera infancia, ¿no? Los primeros años de vida de una niña o niño, que sean los más importantes, que sean los que marcan pauta, definitivamente, porque son los que le dan también, no solamente neuronalmente, sino le permiten una consolidación de su personalidad diferente. Los herederos y herederas de la violencia, bueno, el ambiente familiar es el ideal para el desarrollo y bienestar de las niñas y niños. Ante situaciones de violencia de género se quiebra todo esto. La exposición de la violencia tiene impacto negativo evidente en la vida y bienestar del desarrollo de las niñas y niños. Para considerarlos víctimas no es necesario que sufran directamente, pueden hacerlo indirectamente. Presenciar la violencia ejercida contra sus madres o el hecho de crecer en un entorno de desigualdad ya también los hace víctimas. En ocasiones se convierten en catalizadores de denuncia para la madre, en ocasiones, no en todas, también dejarlo como bien claro, no en todas las ocasiones. A partir de los cuales pueden verse involucrados procedimientos administrativos, judiciales, en los cuales dice la mujer, ¿no? Nos ha tocado casos en los que ellas eran violentadas y cuando empieza la agresión más directa, porque ya estaba indirectamente para con las hijas e hijos, es cuando ellas dicen, ¿sabes qué? Basta, yo no puedo tampoco continuar con esto y necesito poner una denuncia, ¿no? Entonces, ir a los lugares pertinentes también para colocar una denuncia. Espérenme tantito que... Ahí está. Algunas formas de exposición que tenemos para con las hijas e hijos, tenemos, por ejemplo, la perinatal, que es la violencia que ejerce el hombre hacia la mujer embarazada, que ahora sabemos todo lo que sucede alrededor del embarazo y que dices, ¿cómo podríamos haber creído que una niña o un niño en tiempo de etapa de gestación, pues un niño o niña escucha, ¿no? Escucha, siente, percibe mediante todas las hormonas de su mamá qué es lo que sucede, percibe el miedo, percibe la tristeza, e incluso hay estudios, ¿no?, que nos habla de la modificación genética en los primeros 3 meses cuando se vive violencia, cómo las niñas y niños tienen modificaciones. Entonces, primeros 3 meses de embarazo estamos hablando, ¿no? La intervención, que es la violencia que vive el niño o la niña cuando intenta proteger a su mamá. No la toque, se interpone, ¿no? Esta forma también es una exposición.
La victimización, que es cuando la niña o el niño es el objeto de la violencia psicológica o física durante el transcurso de la agresión a la madre. De hecho, es por eso que en términos jurídicos no existe... Ay, se me fue para otro lado. Permítanme un segundo. La alienación parental no está dada como un recurso, ¿no? Porque usualmente lo que se pone como alienación parental por parte del hombre tiene que ver con el utilizar al niño para esta violencia psicológica sobre la madre. Entonces, por eso es algo que se descarta dentro de los tribunales. Participación, colaborar en la desvalorización hacia la madre, ¿no? Dile cosas a tu mamá. Testificación presencial, cuando estoy viendo la agresión, la escucha, cuando estoy en otra habitación y estoy escuchando la agresión, la observación de consecuencias inmediatas de la agresión, por ejemplo, que tuvo que pedir una ambulancia porque se quedó agredida o ven llegar a la policía, la experimentación de las secuelas al vivir los síntomas de su madre, la separación de sus padres, el cambio de residencia, por ejemplo, escuchar lo sucedido, presenciando conversaciones entre personas adultas y el desconocimiento de acontecimientos. Que eso pasa bastante con las niñas y niños. Algo sé que está pasando, sé que me es desagradable, sé que algo pasó, ¿no? Por ejemplo, a veces tratamos de ocultarles a las niñas y niños qué pasa y en realidad es que ellos tienen un sexto sentido grandísimo, ¿no? Yo me acuerdo mucho una niña que cuando le dijeron que sus papás se iban a divorciar, ella dijo, yo ya lo sabía, yo sabía que no se querían, ¿no? Y tú dices, oh, ¿cómo lo sabía la niña? Bueno, porque realmente los niños tienen este conocimiento sobre los hechos, es una realidad. Ay, me volví a pasar. Se sostiene que las niñas y niños víctimas de violencia de género son aquellos que ven, escuchan, conocen, perciben el abuso y el control coercitivo ejercido hacia la madre, de tal manera que el abanico de consecuencias que se puede sufrir es amplio, yendo desde el daño psicológico hasta la muerte, pasando desde las secuelas físicas, educativas, sociales, de relación, de comportamiento o de vínculo con los propios progenitores, y los efectos que provoca la exposición a la violencia de género dependen de una serie de factores que tienen que ser tomados en cuenta. El tipo de violencia, la intensidad, la duración, así como la edad, el sexo, el grado de exposición, el nivel de desarrollo psíquico y emocional del niño o la niña. Aquí les coloqué una gama de síntomas que las niñas y niños presentan cuando se vive violencia en la casa. Y si lo llegan a ver, si los ven a todos así como en general, yo les podría decir, muchísimos niños que llegan a consulta, ¿no? Que están en algún proceso terapéutico, viven este tipo de cosas. Entonces, nunca vamos a descartar la violencia. Lo primero que se descarta cuando un niño o una niña llega a atención psicológica es que no esté viviendo algún tipo de violencia. Lo primero que hay que descartar es eso. ¿Por qué? Porque no llegan solas ni solos. En muchas ocasiones son el síntoma de la familia. Entonces, hay problemas de socialización, aislamiento, inseguridad, agresividad, reducción de sus competencias sociales. Puede haber síntomas regresivos como encopresis y enuresis, sobre todo tener mayor atención cuando una niña o un niño tiene más de 6 años, que es lo que nos establece el DSM-5, ¿no? Mayor de 6 años para establecer como trastorno encopresis o enuresis. Pero más de 6 años y la encopresis, yo todavía siempre les diría, escarben un poquito más con todo lo que tenga que ver con violencia sexual, ¿no? Solo para descartarla. Retraso en el desarrollo del lenguaje y actuar como niñas y niños que tienen edad menor. ¿Pueden tener síntomas depresivos las niñas y niños? Sí. Pueden tener tristeza, baja autoestima, aislamiento, llanto. El niño o la niña que llora por todo. Alteraciones de sueño, puede que tengan pesadillas, miedo para dormir solos o solas, terrores nocturnos. También tenemos muchas niñas y niños que asumen roles parentales que no les corresponden, protectores hacia sus hermanos menores, que asumen roles de protección con la mamá,
que tienen miedos no específicos, presentimientos de que algo malo va a ocurrir, miedo a la muerte, miedo a perder a un padre o una madre, síntomas de estrés postraumático como insomnio, pesadillas recurrentes, fobias, ansiedad, reexperimentación del trauma, trastornos disociativos y problemas de aprendizaje, de concentración y atención, de disminución en el rendimiento escolar y dificultades para compartir con otras niñas y niños. Y usualmente cuando vemos esto, por ejemplo, con las maestras y maestros, es el foco de decir, ay, ¿y cuántas de estas personas o niñas y niños posiblemente están viviendo violencia, ¿no? Están viviendo violencia. Entonces, qué fuertísimo, la verdad, qué fuertísimo que tenemos que estar descartando, porque como ustedes lo pusieron en el chat, o sea, tenemos muchísima invisibilización de la violencia. Lo hemos hecho algo muy natural en nuestras vidas, tan natural que los efectos los hemos hecho normales en nuestras vidas, cosa que no tiene que ser. Aquí voy a abrir un poquito el chat, porque estoy viendo que tenemos algunos. La plática se va a poder ver después. Aquí creo que sí les comentan que se va a poder ver después. No voy a poder a lo mejor ver todos los mensajes, son muchos, ¿sabes? Pero sí se va a poder ver después. Creo que aquí pusieron las chicas de Iniciativa Ciudadana. ¿Qué se puede hacer durante el aislamiento y qué se puede hacer después, teniendo en cuenta las secuelas, ¿no? Ok. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pensando en después de la enfermedad, 6 meses, 1 año, ¿qué se está haciendo para prever las consecuencias psicosociales del aislamiento forzado? ¿Cómo se puede abordar el tema de violencia en casa cuando regresemos? ¿Sí? Ok, qué bueno que les pareció importante. Y si van a tener acceso a la presentación, sí, con todo gusto les hago llegar la presentación. A mí me gusta compartir la información porque creo que esa es la forma en la que todas las personas podemos aprender mucho y podemos pasar como así, pasar la sabiduría, pasar la información. Eso es el compartir es de lo mejor que puede existir. Entonces, con todo gusto se las hago llegar. Y bueno, algunas respuestas que tenemos, por ejemplo, para con las niñas y niños y adolescentes sobre todo, ¿no? Que vemos, hay respuestas emocionales de comportamiento. Esto yo lo puse sobre todo para con los adolescentes, porque las adolescencias son de las partes más abandonadas, vamos a decirlo así, de lo que menos se habla, y más en esta pandemia no se habla mucho de ellas, de cómo en muchas ocasiones sus respuestas emocionales de rabia, sus cambios repentinos de humor, las sensaciones de desprotección, de vivencia en este mundo como algo amenazante, son consecuencia de la violencia, que tienen tendencia a normalizar el sufrimiento y las agresiones como modos naturales de relación, sentimientos de culpa, porque creen que ellos pudieron haber evitado la violencia o que tienen alguna relación con la violencia que se vivió. El aprendizaje de modelos violentos y posibilidades de repetirlos, tanto de la víctima como en el agresor. Se puede dar la huida en el hogar. No sé si han visto que se ha incrementado la huida del hogar de adolescentes en México. Cada vez se ven más notas que tienen que ver con que huyen del hogar, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto. Tendríamos que estar revisando cada vez que sale alguna huida de hogar, pues también está revisando que no estén huyendo de donde se está viviendo violencia. En muchas ocasiones así es. La dificultad en la expresión y manejo de emociones, la exposición crónica a los conflictos parentales puede llevar al adolescente a presentar relaciones conflictivas y adicciones. Las relaciones de los padres pueden tener además influencia en este modo en que los adolescentes establecen sus primeras relaciones sentimentales. ¿Cómo establezco mi primer noviazgo? O estos primeros noviazgos en mi vida. La negación de la situación violenta o restar importancia a la situación vivida. Ah, no, eso no fue nada.
El estrés asociado a la violencia en el hogar puede llevar a la suma de comportamientos de riesgo, de evasión, y que empiecen a actuar con comportamientos violentos dentro del hogar. Entonces, si se fijan, en los adolescentes también se encuentran los efectos, y en este tiempo existen, están, siguen, pero incluso no los vemos, estamos muy preocupadas y preocupados por otras cosas. Entonces hay temáticas sociales que les hemos dejado como en stand-by, que les hemos puesto una pausa. Y se nos olvidó, por lo que se salió a marchar, ¿no? En esta última marcha, se nos olvida todas las cosas que se están viviendo al interior de los hogares, y que una de las cosas que, por ejemplo, nosotros hemos estado promoviendo es el dejar estos primeros, le decimos nosotros como primeros números respondientes, el hacer como un botiquín, no un botiquín, el preparar las cosas de emergencia, enseñarle a las mujeres, a las niñas y niños a dejar números de emergencia, maleta hecha, documentos a la mano, por si hay necesidad de salir inmediatamente, poder salir, y tener manera también de llegar a las instituciones que realmente están trabajando el tema. En Ciudad Juárez, las instituciones en las cuales se pueden acercar las mujeres, bueno, en Ciudad Juárez está el 911, que se atiende en respuesta inmediata, tanto por parte del personal de la Policía Municipal, sino también por parte del personal de psicoterapia, de acompañamiento psicosocial. Entonces, ahí está acompañando un equipo profesional que le está dando seguimiento a todas estas temáticas de violencia, para acompañar desde el teléfono a dónde y cómo. Cuando tenemos una denuncia que colocar, está el Centro de Justicia para las Mujeres, que en sus ciudades existe también. Estos centros de justicia están especializados en el trabajo con mujeres, niñas y niños. Entonces son espacios seguros en los cuales se otorga la canalización efectiva, y si hay necesidad de algún refugio de manera temporal, también se otorga. Entonces, no tenerle como temor a estas instituciones. Yo entiendo que sí nos encontramos también con muchos procesos de revictimización, que hemos tenido que hacer un trabajo bien intenso en las fiscalías especializadas, que hemos tenido que trabajarlo, ¿no? Que hemos tenido que trabajarlo, pero yo creo que se han fortalecido y que poco a poco van haciéndose más fuertes estas instituciones. Igual están las comisiones ejecutivas de atención a víctimas. En el estado de Chihuahua trabajan en el modelo de acompañamiento psicosocial, y muy acertadas, la verdad, las comisiones ejecutivas aquí. La de Chihuahua sucede en Chihuahua, y la que tenemos aquí en Ciudad Juárez. Entonces, son maneras en las cuales nosotros y nosotras podemos estar acompañando. Igual, números de teléfono de atención a mujeres víctimas de violencia por parte del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, por ejemplo, y algunos otros como nosotros en la Secretaría de Desarrollo Social, que trabajamos el tema, que cuando llega una canalización de este tipo, acompañamos a la víctima a todo lo que necesite. Una de las cosas que tenemos que quitarle el estigma a las dependencias gubernamentales es de que solamente te van a decir qué hacer y ya. No, o sea, la dependencia debe de acompañarte. Si hay una aplicación de norma y tú necesitas acompañamiento en esa aplicación de tu norma 046, que se te acompañe, que si necesitas acompañamiento en tu momento de la denuncia, se te acompañe en el momento con el MP, en todas las partes del proceso se te acompaña. Aquí pone un compañero qué se puede hacer durante el aislamiento y qué se puede hacer después, teniendo en cuenta las secuelas, la consecuencia, el resultado de algo más preciso, algún trastorno que queda tras la curación o enfermedad o traumatismo. La pandemia va a dejar secuelas profundas, efectivamente, ya las está dejando. El incremento de los medios cibernéticos, el empobrecimiento de las redes sociales, ¿por qué no pensarlo en las secuelas del victimario, empoderamiento y machismo? Que les diré que esta parte, por ejemplo, de las partes de los medios cibernéticos,
hay un muy interesante texto sobre el acompañamiento psicosocial en tiempos de pandemia, léanlo, de Aluna, y habla acerca de que las redes cibernéticas en este momento también son una red, cuenta, ¿no? Y si nos podemos agarrar, como en este momento tenemos una red, ¿no? Si nos podemos tomar de esas redes y desarrollar redes saludables, pueden ser muy exitosas. Tendremos que asignar, número uno, yo creo que sí, más presupuesto, tiempo e interés en este tema para poder trabajar todo lo que se está viendo impactando en la vida de las mujeres, de las niñas y niños. Y aquí pregunta a María, ¿cómo se puede hacer para que los más pequeños, con los más pequeños para identificar si son violentados psicológicamente por los padres o madres? Bueno, les puse la diapositiva donde decía todos los síntomas. Bueno, cuando vemos alguno de estos, tenemos que estar haciendo un escaneo de las relaciones bien tratantes, ¿no? De si existen relaciones bien tratantes para con la familia y trabajar con esa parte, ¿no? Hemos estado nosotros desarrollando un muy interesante programa de educación inicial para las familias, en las cuales se les aplica una escala parental en la que nos basamos. Esta escala parental es de América por la Infancia y a partir de ahí se desarrolla las temáticas de las áreas más, vamos a decirlo, débiles para nuestras crianzas, que son factores que pueden promover, ¿verdad?, el buen trato de las niñas y niños y que no se viva la violencia. Entre otras cosas, la transmisión generacional que le dejamos a nuestras hijas e hijos, la repetición de patrones, que era lo que veíamos, ¿no? Es una cuestión controvertida y tiene que ser abordada con muchos matices. El aprendizaje y la interiorización de modelos violentos de relación, pues lleva a un grado de repetición. Y el efecto acumulativo, también esto, ¿no? Todo lo que se puede acumular alrededor de esto. Les puse aquí una pequeña imagen que me gustó, que dice, y todavía debo ir cargando esto día con día. La vergüenza, el temor a dormir, la culpa, el miedo, la depresión, la anorexia, el odio a mí mismo. Y de repente son cosas que seguimos cargando aún en nuestra adultez, que ya somos personas mayores, que ya somos personas autosuficientes, pero seguimos cargando con mochilas que nos dejó la violencia. Imaginemos, bueno, qué mochilas estarán ahorita cargándose en las casas, ¿no? Cargándose en los espacios. Algunas consideraciones. Algunos expertos señalan que la situación de violencia en el hogar, los hijos y las hijas viven múltiples situaciones conflictivas que afectan el desarrollo. De hecho, se ve en el desarrollo infantil. Cuando encontramos desfases importantes en el desarrollo, también tenemos que valorar que no exista violencia. Violencia del padre hacia la madre, temor y en muchos casos amor hacia el padre, ruptura de la familia, sufrimiento de la madre, ausencia del padre, dependencia de la madre, clima de duelo en el hogar, los conflictos económicos, la mirada compungida desde lo social, la ruptura de prototipos socioculturales y la conciencia de la anomía grupal. Y aquí, por ejemplo, en esta parte les quiero como también las niñas y niños odian a sus agresores. Entonces, imagínense que siempre tenemos esta parte cultural de que tú tienes que amar a tu padre y a tu madre, debes de respetar a tu padre y a tu madre, pero también al ser ellos violentados y violentadas, obviamente hay un rechazo, hay un odio, ¿sí? Y con el cual también se tiene que convivir. O sea, ¿por qué siento esto? Si me dicen que yo debería estar sintiendo esto, pero yo no lo siento, ¿no? ¿Cómo se ve mermado ahí el desarrollo? En situaciones de violencia de género, pues usualmente son las madres la principal figura de apego. Perdónenme. Y es fundamental, básico, el trabajo con las madres, la relación materno-filial
el establecimiento familiar adecuado, de clima familiar adecuado, lejos y fuera de la violencia. Las mujeres están muy dañadas y no tienen recursos suficientes para manejar los conflictos con sus hijos de manera adecuada. Entonces, estas serían algunas consideraciones y conclusiones que tendríamos que estar trabajando desde nuestros diversos espacios. Yo les invito a desarrollar la reflexión, número 1, de lo que se está viviendo por parte de estos dos grupos vulnerables en la sociedad, las mujeres, las niñas, niños y adolescentes. El colocarlo en la mesa y decir, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que pasa, así nos estamos viviendo, qué tenemos que estar haciendo, ¿sí? De qué otras maneras yo puedo coadyuvar también a la eliminación de esta violencia y el estarlo colocando en el tema. ¿Para qué? Para estarlo visibilizando, estarme dando cuenta de que sucede, de que a lo mejor en mi casa no está, pero está en la casa de la vecina, del vecino y necesita ayuda. Y yo puedo ser esa única red en su mirada de túnel, ¿no? En esa parte que ella no, siente que no tiene salida. Entonces son algunos de los efectos que se vivían y que se viven, ¿no? Ahora con mayor intensidad. Y ahora sí que esto es todo por mi parte el día de hoy. No me queda más que agradecerles. Aquí pusieron muy bien. Sí, que hay asociaciones en Ciudad Juárez que lo trabajan efectivamente. Casa Amiga, una excelente asociación. CEDIMAC, Red Mesa, Sin Violencia también, que se pueden acercar. Todas ellas tienen programas fabulosos dentro de sus redes sociales que ustedes pueden seguir y acompañar. Entonces, también puede ser de mucha ayuda, ¿no? Para las personas que vivan aquí en Ciudad Juárez. Si, por ejemplo, ustedes no viven en Ciudad Juárez, a lo mejor pueden ustedes checar algunos otros lugares y con confianza, a lo mejor tenemos alguna red que conozcamos que se pueda vincular con otras personas allá. Y pues prácticamente sería todo, chicas y chicos, personas todas. Muchísimas gracias, Rosela. Definitivamente son temas que hay que hablar para proteger a otras personas, pero especialmente para protegernos a nosotras mismas. A veces con una llamada, a veces con entender lo que nos está pasando, podemos salvar la vida, ¿no? Tanto la nuestra como la de nuestros seres queridos. Entonces, pues seguir abonando a la discusión. Justo la pandemia ha destapado toda esta clase de cloacas que, como tú bien dices, se manejan mucho en lo privado, ¿no? Y se ven desde lo privado, pero no, en realidad son problemas públicos, son problemas graves de salud pública. Muchísimas gracias por traerlo a la mesa, muchísimas gracias por esta... es contradictorio porque podría decir por esta hermosa presentación, pero hermosa en el sentido pues de los contenidos y del significado que nos deja. Muchísimas gracias. Esta sesión fue grabada para subirla a YouTube y pues a partir de mañana, pasado mañana, ya podrán acceder a ella en la página de www.primerosauxiliopsicológicos.org. Pues sería todo y les dejé por ahí mi teléfono y mi correo electrónico. Sí. Por si hay alguien que requiera la presentación o así, mándenme un correo, yo se las hago llegar. De todas maneras te la voy a pasar para que tú la tengas y quien te la pida también. Sí, ya preguntaron que a qué hora vas por el pan y así, entonces. Muchas gracias. Estén al pendiente de la página, tenemos más actividades todavía en julio. Gracias. Un abrazo, querida, bye. Hasta luego, bye bye.